En línea el ministro de Informaciones y Comunicaciones, Gustavo Villate. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, Enrique, Javier, Sara, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Muchas gracias. Hay un material del diario Última Hora y dice lo siguiente. El Ministerio de Tecnología e Información reconoció el nivel del alcance del ciberataque que afectó a 20 instituciones y la institución menciona que están trabajando para coordinar con los responsables la seguridad de cada organismo afectado. ¿Correcta esta información? Sí, es correcta. Nosotros, a ver, lo reconocimos desde el día 1. De hecho, nosotros fuimos lo que habíamos hecho el primer comunicado ya y habíamos hablado desde el viernes antepasado, ¿verdad? Hace poco más de una semana, de estos ataques. Yo tengo la teoría, Gustavo, la hipótesis de que acá hay un esfuerzo coordinado para imponer la ley de protección de datos. La parte que todavía no tengo cerrada, digamos, en la construcción de mi hipótesis, ¿cuál es el papel del ministerio? Y tengo que decir, Gustavo, que yo creo que Pedro Martínez, el viceministro, Director general. El director general, sí pido disculpas. A mi modo de ver, está impulsando también la campaña de miedo con la que se pretende impulsar esta ley. Acá, si me permitís, quiero poner como contexto dos declaraciones de Pedro. Reconoció que el ataque cibernético y la publicación de datos podría vulnerar contraseñas personales de la ciudadanía, incluso en bancos. Eso no lo dijo Pedro. ¿Cómo? Lo que, solamente para poner en contexto, ¿verdad? Sí. O sea, Pedro lo que mencionó, así como yo también lo mencioné, que los datos personales que son de nombre, apellido, números de contacto, cuentas de correo que pudieran estar en la base de datos según la muestra que se expuso por estos atacantes, se podría utilizar para hacer spam, enviar mensajes que a partir de eso se conseguiría acceso porque hacen el uso del envío de promociones emulando ser alguna entidad financiera que te envían a un enlace de una página web que simula la entidad financiera, y ahí es donde uno carga el usuario y clave, y ahí es donde el atacante podría conseguir, ¿verdad? Entonces para eso se usa esto, envío de mensajes, ¿verdad? No así el hecho de que se podría vulnerar y que, o sea, nunca nosotros vamos a decir directamente eso, pero este tipo de ataque se da eventualmente porque dejamos nuestros datos de contacto a diferentes entidades, sean estos comerciales o de alguna manera se consigue o se vende la base de datos, que esto es lastimosamente un hecho que se da desde hace años y décadas tal vez en el país, ¿verdad? Donde se comercializan las bases de datos de diferentes instituciones, sean públicas o privadas, y a partir de ahí se generan, o ya sea los spam telefónicos, ¿verdad?, de comercialización de diferentes productos, o ya sea el uso también para cometer algún tipo de delincuencia, ¿verdad? No, Gustavo, es que esto... El contexto en general. Te voy a pedir una afirmación un poco más específica y más precisa, pero te la voy a pedir porque me parece que es importante para desactivar la campaña de terror que están haciendo para justificar la ley de datos personales. Pero la campaña de terror o de generar demasiada demasiada prensa la viene a partir de algunos actores fuera del ministerio. No, yo no estoy diciendo eso, Miguel. Hablar en función a lo que nos dicen a nosotros. ¿Quién está haciendo la campaña de terror, ministro? Son miembros de la primera coalición que propuso esta ley de protección de datos personales, que en lo personal, y ahí podemos discutir, Enrique, en lo personal yo creo que es necesario para el país una ley de protección de datos personales, no en la
línea que tenía la primera ley. Y ahí podemos discutir lo que comentabas inicialmente de cuál es el rol del MITI. No, espera, vamos por partes, Gustavo. Más explayate y lo discutimos sin problema. No, sí, vamos a discutirlo sin problema. No, pero una cosita primera, una precisión primera. A ver si entendí bien lo que dijo el ministro de Información y Comunicaciones. No están en peligro directo los passwords de nadie. No, sí. no hay ninguna base de datos que tenga claves vulneradas de ningún tipo que nosotros hayamos hecho. Eso me parece importante. Fueron dos filtraciones que hubieron. Una que tiene que estar relacionado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son temas que hacen a las transacciones, a los expedientes electrónicos del ministerio. Y ahí yo siempre dije, yo no soy experto en la materia agroganadera para saber y decir qué tan vulnerable puede ser los trámites que se llevan en los expedientes electrónicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Yo no quiero desacreditar ni desmeritar la importancia o la relevancia que pudiera tener eso, pero tampoco, a mi entender, son datos que pudieran afectar en demasía eso a nivel de vulneración de la ciudadanía en particular. Evidentemente es una brecha de seguridad que ya se trató y ya se trabajó. El otro sí es el sistema de vacunación, que no es el sistema GIS, que en algunos casos se quiso también establecer, ¿verdad?, que es el sistema de gestión hospitalaria. No tiene nada que ver con eso, es un sistema satélite aparte donde se registran los datos de vacunación, que es la muestra que se tuvo, que no sabemos el alcance y no sabemos de qué data es específicamente esa extracción de datos, porque nosotros no accedimos a la base de datos, sí accedimos a la muestra que publicaron en estos sitios estos atacantes, ¿verdad? Y esos son datos personales. Esas son las dos vulneraciones en cuanto a extracción o robo de datos que hubieron. El resto son vulneraciones de sitios web, que básicamente lo que hacen es reemplazar visiblemente el sitio web al cual uno accede por propaganda que es de interés de estos atacantes, ¿verdad? Entonces eso es básicamente los tipos de incidentes que hemos tenido de las diferentes instituciones, donde esta última descripción que he hecho es la que más ataque tuvimos, que fueron más de 10 instituciones las que sufrieron este reemplazo de sitio por diferentes motivos, pero la mayoría de ellos eran stacks desactualizados, ¿verdad?, o herramientas que permiten ya vulneraciones conocidas de parte de los atacantes. Ministro, en algún momento dado escuchamos hablar acerca de que podrían tenerse también datos bancarios. ¿Eso es cierto? No es cierto. De nuestra parte nunca hemos dicho eso. Lo que siempre hemos dicho, el cuidado para cualquier escenario, distintamente a esta filtración de datos personales, es que no se utilice enlaces que reciben por parte de contactos no registrados, evitar darle acceso o clic o touch o acceder a esos enlaces de sitios web que uno recibe de diferentes contactos que uno no tiene registrado. Y mismo que tenga registrado también evitar, porque a veces se hacen forward, reenvíos de mensajes, ¿verdad?, que tampoco son bien seguros, ¿verdad? Entonces esa es la recomendación, pero de nuestra parte nunca hubo esa confirmación. Yo lo digo de vuelta ahora para aclarar que nunca hubo una vulneración de claves. Decía usted que hay gente haciendo campaña de terror. ¿Quién hace esa campaña de terror? A ver, yo no, campaña de terror no, pero sí propaganda. Hay que entender también que muchos de estos actores del sector privado, sin desacreditar ni desmeritar, su rol es consultoría, ¿verdad?, que venden su servicio, y no está mal, ¿verdad?, y aprovechan esta situación para generar no sé si llamarlo pánico, ¿verdad?, o generar una propaganda en demasía, que nosotros no decimos que no hay una situación
¿cómo se llama? De vulneraciones que lo estamos tomando en cuenta, pero tampoco es que está todo esto como mencionaban, que las claves, que las contraseñas, que lo vamos a vaciar las cuentas bancarias. Eso no existe, o sea, eso no hay. Siempre hay que tener los recaudos necesarios, ¿verdad? Uh-huh. Siempre recomendamos una contraseña robusta, un segundo factor de autenticación, ¿verdad? Que son elementos importantes a la hora de administrar cualquier cuenta, sea esta bancaria, sea esta personal o de cualquier tipo, que uno requiere cierto grado de seguridad para estar mucho más tranquilo, ¿verdad? De vuelta, te da cierto grado de seguridad, nunca un 100% de seguridad, eso hay que entender. Entonces, estos eventos, estas situaciones a nosotros nos generan alerta, pero también parte de estas personas intentaron generar o recomendaron la declaración de emergencia. O sea que no estamos de acuerdo, porque ¿qué sentido tiene o cuál es la herramienta que te va a dar el generar una declaración de emergencia? O sea, nosotros no entendemos, o sea, yo por lo menos... O sea, ¿no creen necesario? Es que, ¿qué herramienta nos da la declaración de emergencia? Uh-huh. ¿Cuál es el instrumento, verdad? Porque nosotros decimos no, y yo siempre lo dije del día uno, no es una cuestión simplemente de recursos económicos, ¿verdad? Que podemos decir, hay falencias en la cantidad de recursos claro que sí, pero lo que está haciendo el ministerio es justamente optimizar los recursos al solicitar las autorizaciones, validar las diferentes adquisiciones que tienen las diferentes instituciones para consolidar, en caso de sea necesario, optimizar los recursos del Estado, que sabemos que en todos, en diferentes áreas hay falencias y hay necesidades en salud, en educación, en seguridad y por supuesto que tecnología para todos estos tres y para todas las demás instituciones, pero si nosotros no empezamos a optimizar y realmente buscar la mejora en el gasto público, de que sigue seguir solicitando más recursos, ¿verdad? Entonces, si vos me decís, vamos a declarar emergencia porque vamos a solicitar más recursos, bien, genial, necesitamos, pero hoy estamos haciendo acciones que nos permiten a nosotros paliar de alguna manera eso, por un lado. Claro. Por otro lado, hay que entender que nosotros venimos en un impulso de digitalización enorme, lo cual va a conllevar nomás luego con que los riesgos sigan aumentando en la manera que sigamos nosotros digitalizando. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos que seguir adoptando medidas, que sigamos mejorando nuestra cultura desde el sector público y también desde el sector privado en el manejo de las contraseñas, en el manejo de de las herramientas en general, de cómo utilizar esto y cómo seguir avanzando hacia esa vía para justamente atacar la corrupción. Yo sostengo que la digitalización es la mejor herramienta que nosotros tenemos para la lucha contra la corrupción, que es lo que desde el día uno nosotros arrancamos y venimos fomentando este uso de esta herramienta. Vamos a seguir fomentando por más que tengamos estos desafíos que vamos a tomarlo y vamos a seguir trabajando para poder mejorar. Uh-huh. Ministro, bueno, por un lado se entiende, con los recursos que tienen ahora se puede seguir adelante con los trabajos de contención. Si es que se tiene que hacer una calificación de este ataque, ¿se puede decir que es un ataque estándar, normal, contenible? ¿Cómo lo ven ustedes? A nosotros en el ámbito, ¿verdad?, de tecnología, por supuesto que nos preocupa. Ahora, decir que es el mayor ataque que sufrió el Paraguay, yo creo que dista bastante de ser el mayor ataque. Sí hubo una coordinación en el momento en el cual se dio esto para afectar diferentes instituciones, lo cual a nosotros, por supuesto, por la cantidad de recursos que tenemos, nos impactó el poder seguir mitigando esto y responder en los tiempos que hubiésemos querido, ¿verdad? Que no pudimos por el paralelismo, ¿verdad?, que hubo de los diferentes eventos, ¿verdad? En eso podemos decir que hubo una coordinación que probablemente yo por lo menos no recuerdo, aunque hay que entender también que en gobiernos anteriores no se publicaba nomás, y yo ya lo dije, creo que lo dije con Enrique también en alguna otra entrevista. A mí me consta personalmente, porque yo estando en el sector privado en gobiernos anteriores he apoyado
y he trabajado para ayudar a algunos y mitigado algunos de estas ataques y vulneraciones a instituciones públicas que no fueron publicadas. Entonces, yo estoy 100% seguro que no se daban las publicaciones como nosotros lo estamos dando actualmente. Y es importante comunicar cuando ocurre estos incidentes, porque si nosotros nos mostramos también de nuestra parte incidentes, es como que nos estamos reconociendo. Es decir, tenemos que reconocer cuando hay una vulneración, cuando hay una debilidad, tenemos que reconocer para fortalecernos. Gustavo, yo tengo una composición del lugar mía, sui generis, pero estoy cada vez más convencido de que los hechos están validando la hipótesis mía. Y por eso es muy importante hacer algunas precisiones. Es decir, te pido disculpas que voy a llover sobre mojado y voy a plomearte sobre algunas cuestiones. Gustavo, esto es un proyecto de la Unión Europea. Es un proyecto de la Unión Europea porque cuando vos entras al proyecto de ley, el que está en trámite, claramente está el árbol genealógico de esta basura. Y dice con todas las letras que detrás de esta basura está la Unión Europea. Ahora, ¿cuál es el proyecto de la Unión Europea? Yo sí. Me permitiste, voy a ir acotando ahora y aclarando ahora. Es correcto, está detrás de la Unión Europea y el proyecto original es básicamente una copia de la Ley Orgánica de Protección de Datos de la Unión Europea en general, ¿verdad? Ahora bien, la versión que está ahora para tratarse, que se aprobó en general y que está para tratarse por artículo, es una versión que la hemos trabajado nosotros adecuado a nuestra realidad y propuesto varias cuestiones, ¿verdad?, que hacen a una gradualidad de la aplicación de la misma, siempre en el concepto. Y ahí yo te puedo decir, en lo personal, lo ideal sería, como ciudadano, tener una ley que proteja mi protección de datos. Ahora, estando yo en el ministerio, te digo, yo no quiero esa ley porque es un dolor de cabeza, ¿verdad?, implementar, y sobre todo porque la decisión del presidente, cuando habían dos alternativas: no crear una nueva institución, entonces ahora le llevamos al Ministerio de Industria y Comercio o lo llevamos al MITIC, y él decidió llevarlo al MITIC por la característica en un proceso gradual, y indistintamente a que en algún momento, y de hecho se le da autonomía, ¿verdad?, a esta institución dentro de esta institución, pero para no seguir creando o agrandando el Estado, se integra dentro de una institución ya creada para usar todo lo que es la parte de administración y finanzas, y todas las áreas adicionales que se requieren para el funcionamiento de una institución. Entonces, es una ley que tiene sus contextualizaciones en sentido de que la aplicación va a ser muy gradual. De hecho, nosotros damos a partir de la generación la promulgación hasta la reglamentación, vamos a tener más de un año probablemente, porque se tienen que generar recursos para se tiene que elegir la persona que es vía concurso de mérito, ¿verdad?, y toda una propuesta dentro de esta nueva ley. Entonces, acotando nomás lo que vos decías, correcto, es originalmente es una propuesta que es básicamente una copia de la ley de protección de datos de Europa. No, es que es peor que eso, Gustavo, es peor que eso. Voy a tratar de voy a tratar de sintetizarlo para no pesadear tanto. Es mucho peor que eso, mi querido Gustavo. No es que es una copia, no, es un impulso, una idea. La Unión Europea dio una orden. Y esa orden vino a través de Sebastián García. Está en el relato. Cuando la gente entra a SILPI, está todito planteado. No hay ninguna duda. Yo no quiero que me crean a mí. Entran a SILPI, ponen Ley de Protección de Datos Personales y les va a salir esto que estoy contando. No estoy contando una cosa que está secreta. Entonces, ahora, ¿por qué la Unión Europea quiere...? Yo te confirmo eso, ¿verdad? Te agradezco. Lo único que yo quiero señalar, mi querido Gustavo,
y termino con esto, la cuestión de contexto, es lo siguiente. El propósito de una ley de protección de datos es establecer un Estado totalitario, como lo sufre ahora la Unión Europea. La Unión Europea es un Estado totalitario policíaco, no es una democracia. Pero yo no quiero que me crean a mí no me tiene que creer nadie, porque yo soy cartista vendido, hijo de puta, una mierda. Por favor, entren a ver lo que es la ley europea y vean lo que es la copia de la ley europea en el Reino Unido. 12.348 presos el año pasado por posteos de red, amigas, amigos, por escribir en Twitter. 12.000 presos. 12.000 presos. Esto no es novela. Claro, eso no sale en la asquerosa y corrupta agencia de propaganda del gobierno español EFE, que putrefacta todos los medios de comunicación del Paraguay. Este es un proyecto totalitario. Y termino, Gustavo, con lo siguiente. El descafeinado que ustedes están apoyando, lo mismo tiene los 5 puntos. Yo lo puse en mi artículo el domingo, por eso estoy medio afiladito. Lo mismo tiene los 5 puntos totalitarios de la Unión Europea. El proyecto nuevo no modifica la filosofía totalitaria del proceso. Y no es cuestión gradual. Vos me estás, como decís, cuando me decís esto va a ser gradual, me estás haciendo acordar a Salvador Allende. No. Esta es la vía chilena al socialismo, bueno. ¿Y a dónde lleva la vía chilena al socialismo? Pues a la dictadura del proletariado, bueno. Pero, no me digas. No, Gustavo, perdón. Esto hay que sacar del Congreso. No tiene que haber ley de protección de datos personales. Tiene que haber MITIC con blindaje para las entidades públicas que tienen datos personales, period. No es cierto que el Estado tenga que vigilar nuestros datos. Eso es mentira de los nazis de la Unión Europea. Te pido, por favor, Gustavo. A ver, algunas acotaciones nomás, sobre todo, agradezco. Yo, primero que nada, no tiene nada que ver la ley original con esta que estamos proponiendo nosotros. Y quiero hacer otra aclaración también. Esto no resuelve el problema de los ciberataques, que es mentira. O sea, la ley de protección de datos personales no va a resolver los problemas de ciberataques. Esta es una aclaración que quiero hacer porque no tiene nada que ver. O sea, una cosa probablemente ayuda a no incentivar la comercialización o el uso de las empresas en la compra de base de datos, ¿verdad? Pero esto es una manera de paliar el incentivo del uso ilegal de datos personales sin el consentimiento de las personas, ¿verdad? Que de alguna manera puede minimizar el interés de los atacantes cuando el interés es el poder recaudar dinero con la venta de los datos que se adquiere, ¿verdad? Eso pudiera ser, pero eso no significa que va a disminuir los riesgos de ciberataque, ¿verdad? Entonces, eso es primera acotación. Ahora, yendo al tema del proyecto de ley de datos personales, ¿cómo nosotros atraemos inversiones de fuera? Porque hay que recordar también el historial. Nosotros sí teníamos anteriormente una ley de protección de datos que cuando se crea la ley de protección de datos crediticios se elimina o se cancela esa ley y nos quedamos sin una protección legal en el ámbito de protección de datos personales. Entonces no es que nunca existió. Paraguay tenía esto. Y cuando se crea esa ley de protección de datos crediticios es que parte, que no recuerdo bajo qué paraguas legal o bajo qué ley estaba esa legislación que permitía la protección de datos, queda, digamos, el país sin una ley o un contexto que nos permita. Entonces, cuando nosotros hablamos que vamos a traer inversiones extranjeras y las inversiones se van a instalar para hacer servicio desde el país, la mayoría de los países cuentan con un contexto de protección de datos. Si nosotros queremos traer data center que van a alojarse aquí datos
de personas del exterior, de alguna manera tenemos que darle protección a esos datos personales de estas personas que vienen y utilizan las empresas, porque ellos sí tienen una ley que le obliga a tener eso. Entonces, cuando las empresas vienen, el riesgo es total para las empresas y tienen que asumir el riesgo país de no contar con una ley de protección de datos personales. Cuando una persona toma un vuelo y viene con destino al país, Paraguay no cuenta con la información de arribo. Recién cuando llegan esas personas aquí en el país, en el aeropuerto, y pasan por migraciones, sabemos quiénes son. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley de protección de datos personales que le resguarde a esta persona, entonces no pueden las aerolíneas enviarnos la información anticipada. Entonces, son muchos factores en temas de migraciones, en temas de seguridad, en temas de inversiones directas que el país está sufriendo a causa de no tener una ley de protección de datos. Ahora, si vos querés discutir, Enrique, ¿cuáles son los artículos que te molestan? Así como cuando hubo una audiencia y discutimos, porque hoy todos esos proyectistas que firmaron en su momento la ley, hoy salen en contra de la ley estando en otra posición. Claro, pero como es correcto. ¿Por qué hace? Y yo le digo, bueno, veamos, porque en los artículos que nosotros hoy trabajamos, siempre se puede perfeccionar todo, y de hecho en la audiencia hemos tomado muchos de los puntos que se levantaron en esa audiencia, por más que se ha solicitado el envío por mail de todas estas instituciones y ONG y personas y entidades privadas como bancos y financieras levantaron. No hubo un descargo por escrito, excepto el del ASOBAN, que presentó un documento. El resto no presentaron documento, pero igual nosotros la tomamos y la hemos trabajado con el Congreso para incorporar esos cambios, que es la propuesta final que se tiene que tocar. Entiendo que está para el orden del día de la semana que viene. Y ahí yo te digo, cuando quieran nosotros podemos tener una reunión, revisamos, validamos todos los artículos y vemos cuáles son los artículos que vos decís que es una persecución, porque de hecho el Estado no tiene ningún tipo de intervención hasta que haya una denuncia. En el momento que hay una denuncia es que el sector privado o las empresas que están lucrando o trabajando con los datos personales tiene que demostrar que tiene el consentimiento de las personas y que hizo un tratamiento mínimo básico del manejo de esos datos para que tengan los resguardos necesarios. Entonces, las empresas hoy normalmente, que es lo que yo me he reunido con varias de estos, tanto operadores de telefonía como sector financiero, hoy de hecho lo hacen. Entonces no hay ninguna carga adicional con respecto a esta ley. Ahora, si vos me decís en la despensa que maneja la libreta y tiene datos personales, y claro que sí, tiene que seguir manejando eso siempre y cuando él no lucre o no vaya a hacer un manejo sin consentimiento de la persona, no va a haber ningún problema tampoco, va a poder seguir manejando la libreta. Y de eso se habla también de los casos particulares, ¿verdad?, donde se efectúan las famosas polladas o eventos que se hacen normalmente para recaudar fondos de algún tipo. Cuando se circunscribe en una situación personal que no hace el lucro, también se contempla. Nosotros llevamos a tropicalizar, por decirlo de alguna manera, esta ley para que sea mucho más flexible de lo que era originalmente, pero que tengan los contextos de lo que estamos hablando. O sea, yo estoy convencido que necesitamos una ley de protección de datos personales. Ahora, ¿queremos cambiarle el nombre? Lo podemos cambiar el nombre, o si querés cambiar la versión que estaba originalmente, yo creo que es importante mantener el historial en el CILPI, de dónde nace, cómo nace, que es lo que vos decís. Claro, el que está en el CILPI, la gente puede mirar. Esta versión. No, eso está categórico. No, mi querido Gustavo, a ver, yo no voy a discutir el esfuerzo que hicieron ustedes, me consta por la parte de las telefónicas que sí hubo mucha interacción. Pero acá, lastimosamente, y perdón, todavía no tengo yo elementos que me permitan bajarme de la posición en que estoy. Cuando tenga esos elementos, no tengo ninguna duda que me voy a bajar la posición que estoy, pero de momento no los tengo. Acá,
y permitime, tengo acá el artículo que escribí el domingo para repetir 2 puntos. Se mantiene la farsa de la cooperación público-privada para que se impongan criterios gubernamentales de discriminación. Se imponen a las empresas privadas proveedoras obligaciones de vigilancia policial a los usuarios. Eso se mantiene. Se atribuye al gobierno. ¿En qué artículo vos sacás eso, Enrique? O sea, a ver, yo no tengo acá la ley a la mano, pero con mucho gusto voy a hacerte el desglose, con muchísimo gusto. Con mucho gusto nos sentamos, me voy yo ahí a la radio, ya nomás a las 5:30, pero un poquito puedo ir, ¿verdad? Puedo ir a la radio o sin problema, si querés venir acá, o si Sara y Javier quieren, o lo hacemos en la tele, pero vamos a discutirlo punto por punto, porque Gustavo, mientras esto esté en la norma, esto es Estado policíaco. Y a mí, perdón, voy a ser grosero, Gustavo, pero no porque quiero faltarte respeto a vos, sino porque quiero expresar con énfasis lo que voy a decir. Se pueden ir a la puta a los de la Unión Europea y sus ONG. Me chupan un huevo que se enojen. Me calienta un carajo que se vayan. Es mejor que se vayan luego. No me interesa si se enojan ellos si nosotros no hacemos la ley. Es una cuestión que tenemos que hacer en defensa de la integridad de los paraguayos, del artículo 33 y del artículo 36 de la Constitución del Paraguay, y la Unión Europea se puede meter en su culo, mi querido Gustavo. Yo lo que hice, que es en pro del país. O sea, si nosotros queremos seguir generando seguridad, si queremos nosotros trabajar para que las inversiones vengan al país, yo voy a hacer lo que corresponda. Venga de donde venga la propuesta, vamos a adecuar a las necesidades del país para que el país siga mejorando. Ese es mi compromiso desde el día 1, ¿verdad? Puedo no estar de acuerdo en las afirmaciones que vos decís, pero yo lo que te aseguro es que de mi parte siempre trabajamos porque vemos una necesidad. Si yo dijera, estoy de acuerdo con Enrique, no necesitamos esta ley, el problema que vamos a tener es que vamos a seguir teniendo problemas en los puestos migratorios porque no tenemos la información con anticipación y vamos a seguir teniendo problemas para que realmente las empresas puedan venir a instalarse. Eso de la intercomunicación, perdóname, eso de la intercomunicación, te pones en contacto con la gente del Servicio de Migración de Estados Unidos y tenés la de Estados Unidos, con la del Servicio Argentino de la Argentina. No, porque las aerolíneas son empresas privadas que guardan también relación y eso no van a poder pasar si es que nosotros no tenemos una regulación que le permita cierta garantía. Eso no funciona así. Viste, pero porque hay un marco, perdón. Porque hay un marco internacional que planteaban ya estos bandidos. Regulación. ¿Entendés? Son unos bandidos. Yo te digo, hoy hay una restricción. Nos gusta o no nos gusta, hay una restricción, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos adecuamos a lo que el mundo funciona, es muy difícil seguir adelante. Podemos discutir la filosofía o el origen de todo esto, pero eso no nos quita que hoy tenemos un problema, es una barrera, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir siendo, así como lo fuimos siempre, un punto negro porque no se tomaba la decisión de adquirir los radares para poder tener nosotros información de qué es lo que está pasando, porque siempre se nos tildó, así como la triple frontera, se habla de Paraguay nomás y no de Argentina y de Brasil, porque no tenemos los controles suficientes, nos restringen estas cuestiones que nosotros tenemos que tomar realmente el toro por las astas y resolver estos problemas. Entonces, discutamos, Enrique, con muchísimo gusto ¿cuáles son los puntos que a vos realmente hecho categóricamente confirmado en esta versión? Te confirmo. Vamos déjame, hablo con Iván o no sé si Javier y Sara quieren también, no tengo problema. Sin problema. Y coordinamos, sin problema. Tema muy interesante. Una cosita más de mi parte y te dejo en paz, porque Sara tiene una pregunta aparte. A mí Gustavo, me parece importantísimo dejar en claro que acá hay un grupo de gente que puede ser muy buena, yo no estoy discutiendo su bondad, que pretende con esto establecer un mecanismo para ganar dinero. Y obviamente me refiero a los consultores. Porque si vos lees la petición que hicieron los autodenominados expertos
que después fue replicada, pero con punto y coma por Roberto González, en el nombre de la autodenominada oposición democrática. La declaración de emergencia por ciberataque, qué sorpresa, mira, me hace acordar tanto a Hitler esto, el incendio del Reichstag, vamos a declarar emergencia, ¿verdad? Y así hizo la dictadura. Entonces, espera un momento, ¿qué pidieron? Pidieron, 1, plata, y 2, la formación de un comité de expertos, que son ellos, que pueda tomar las decisiones. Se pueden ir a la puta, Gustavo. Perdón, eso nomás yo quería decir. No voy a hacer comentarios, ya hice lo que tenía que decir. Sarita. Ministro, ¿en algún momento se habló o se consideró este proyecto de ley de retomar el cambio de hora? No, o sea, yo participé de algunos debates que hubieron, ¿verdad? Pero realmente no, en ningún momento surgió como un punto para tocar. Así sí se habló del tema de los famosos horarios escalonados, ¿verdad? De que se habló con el MEC también, y el MEC sabe que tienen ya mecanismos hoy para hacer esa diferencia dependiendo de la zona, si es rural o si es indistintamente, ¿verdad? Ellos pueden hacer esos horarios escalonados, ¿verdad? Así que no, en particular, no se ha conversado así o debatido realmente un cambio, la propuesta de realizar un cambio, por lo menos en el Ejecutivo. O sea, no se está planteando el Ejecutivo el cambio de hora, sino más bien ir por el horario escalonado. En lo personal, de las discusiones que yo escuché, pero fueron debates así de pasillo, no hubo un debate, digamos, oficial del tema. En lo que va a nosotros, está promulgada la ley y se cumple, ¿verdad? Eso se mantiene, y si es que hay un cambio y viene el legislativo, y tendremos que sentarnos a discutir de vuelta. Pero de lo que yo participé en reuniones, en ningún caso concreto hubo una discusión formal sobre el tema. Estamos preguntando hace muchísimo, tratando de tener también alguna idea, ministro, no sé si usted maneja esto de parte de lo que significa la información y la comunicación. Sobre la reforma de la caja fiscal, ¿hay algo, alguna propuesta, algún debate, alguna audiencia, algo que se pueda comenzar a hablar ya? No, de nuestra parte, o por lo menos lo que a mí me tocó participar, yo todavía no tuve ninguna información respecto a un cambio en la caja fiscal. Qué pena para un tema tan fundamental y crucial para nuestro país que todavía no haya signos del Ejecutivo. Pero puede que se haya tocado, yo no participé de la última reunión de equipo económico, ¿verdad? Entonces, puede que se haya tocado un equipo económico, pero puedo pasarle la información a la producción para validar esta pregunta, Sara, pues no quiero ser responsable, por favor, ministro. Que no se está tocando cuando probablemente se haya tocado un equipo económico. Desde el ámbito comunicacional es demasiado importante que se hable y bastante de este tema, ministro. Voy a hablar, y en todo caso yo hablo con el Ministerio de Economía y veo cuál es la posición respecto a eso, y les paso. Gracias. Gustavo, yo tengo que volver atrás un poquito para el tema hora, porque yo lo que quiero que abras un poco la ventana ahora mismo en tu casa y veas que es de noche. No, yo estoy yo a las 6 ya salgo ya estoy en el gimnasio. Hoy no voy a poder hacer nada de la rutina de ejercicio, pero por nuestra culpa. Sí, por la llamada, ¿verdad? Pero viste que está negro afuera, ¿verdad? ¿Perdón? Viste que está negro afuera. Está oscuro, sí. ¿No te afecta en el ritmo circadiano, ministro? ¿No sentís vos el impacto de esto? A mí me cuesta un montón levantarme, ¿verdad? O sea, siempre Gustavo, me costó. Yo no soy un morning person, ¿verdad? Pero porque se equivocaron. No me gusta mucho, pero la rutina uno se hace, ¿verdad? La verdad que no tengo. Yo me levanto 5:30 de la mañana, todos los días. Ustedes también, y siempre vivieron este problema de la oscuridad, ¿verdad? Y les afecta. Yo soy morning person y estoy sinceramente afectada. Pero recuerdo el discurso, la postura del presidente Peña era: vamos a implementar, pero después vamos a evaluar. Y yo entiendo, usted acaba de decir
de pasillo. Significa que no hay un parámetro para la evaluación, ministro. No, a ver, yo no participo en 100% de las reuniones, ¿verdad? Hay que aclarar, en lo que a mí me tocó, fue unas conversaciones de pasillo, ¿verdad? Que hubieron de debate ahí interno sobre el tema del horario. Y siempre nosotros todo lo que ejecutamos lo venimos evaluando, tanto en proyectos como Hambre Cero, Cero Aporá, que ya tenemos una versión 2.0. Ahora venimos haciendo evaluación y correcciones. Por supuesto que vamos a evaluar todas las cuestiones, y si es que hay un reclamo y hay una situación que se da, vamos a llevarlo directamente para hacer una discusión. Y tenemos también nosotros reuniones periódicas con algunos representantes del Congreso. Ayer tuvimos una también con el presidente en ejercicio, Pedro Aliana, y con representantes del Congreso, donde también podemos elevar este punto y discutir esta situación para entender qué piensan los legisladores respecto a este cambio horario y cómo está impactando en su zona, pues muchos de ellos representan a diferentes zonas del país. Gustavo, yo lo único que te digo, o sea, pero esto ya es obviamente no es una pregunta. Gustavo, si vos salís y mirás ahora, te das cuenta que se equivocaron. Y cuando uno se equivoca, se corrige. Y más nada. Y no hay ningún problema en corregir. Es más, yo por lo menos siempre aplaudo cuando se corrige. Entonces, me incluyo. Yo coincido, si tenemos que corregir, pero también que el país o los países en general no arrancan tan temprano, y nosotros venimos también de un horario impuesto ya probablemente de la dictadura de gobierno militar. No es de la dictadura. Nuestra mayor fuerza productiva es la agronomía, ministro. Claro. No es de la agricultura, sí, de la dictadura, es nuestra realidad. Igual por los ciclos solares, no es por una cuestión del horario en particular, ¿verdad? Pero de todas formas, yo lo que digo nomás es, son una de las cosas que más odié cuando salgo del sector privado dentro del sector público, son las reuniones a las 7 de la mañana, ¿verdad? O sea, yo me levanto temprano, pero arrancar a las 7 reuniones me parece, o sea, que tenemos que ir moviendo esos escalones de horario, sí, ¿verdad? Gustavo, el problema no somos nosotros. Los horarios escalonados, pero podemos discutir, podemos y nosotros proponer de vuelta. O sea, empezamos al revés. Que hay que hacer una corrección. Gustavo, vos, Sara, Javier, yo tenemos la chance de modificar nuestros horarios, porque no dependemos del clima, del agro. El agro no puede. Y esta es la cuestión. Acá no tiene nada que ver la dictadura. Acá, mi querido Gustavo, termino diciéndote una cosa con mucho respeto a la persona que voy a mencionar. Esta ley se hizo para las amigas de yoga de Lizarela Valiente, y esa no puede ser la motivación de una ley. ¿Entendés? El hecho de que vos y yo nos levantemos temprano y que podamos modificar nuestra hora de reunión de 7 de la mañana a 9 de la mañana no puede modificar el solsticio de invierno ni el solsticio de verano, que son hechos astronómicos, ni puede modificar la hora en que amanece en el sector agropecuario paraguayo. Y esa era pero la que no base. modifica la hora, modifica la hora sí, pero no modifica el hecho puntual de la salida del sol, que es cuando realmente se hacen las acciones en el campo. O sea, vos me decís que un productor que está del otro lado del río Paraná le afecta el horario cuando sí, el horario que está manejando de otro lado es el horario que tenemos ahora. Digo categóricamente. ¿Por qué te digo categóricamente? Y mira, sin ningún temor, porque esta también es una iniciativa de Sebastián García, de ONGs, y el resultado que impusieron en Argentina y que están ahora tratando de imponer en Estados Unidos es una ONG, Unit Time Initiative. Por Dios, mi querido Gustavo. O sea, porque pasa en el mundo... De vuelta, te tengo que confirmar, y es verdad, el diputado estuvo también detrás de eso. Ahora yo... Y el senador Bachi Núñez. Exacto, esto fue firmado por el senador también. Yo lo que digo es, veamos si hay cosas concretas que hay que corregir, propongamos esa propuesta, claro. Volvamos a un cambio de horario o propongamos el GMT-4, pero entonces lo que digo nomás es sobre la
ejemplo que mencionaron nomás, esa situación se da del otro lado del río y no veo por qué haya un problema cruzando el río. No hemos hablado. Lo que pasa es que en el otro lado del río son tan víctimas como en este lado del río, de una oligarquía, de una élite completamente divorciada de la gente. Esta es la élite de Hillary Clinton. La gente es esta de deplorable. Nosotros somos deplorables para esta badulaca, que no entiendo por qué. Bueno, nada, voy a empezar con malos deseos. En fin. Gustavo, un placer, gracias. Quedamos pendientes en el debate de punto por punto. Gracias. Por supuesto, me avisan y coordinamos eso con mucho gusto.